Canal Rusia TV presenta. Esos objetos voladores no identificados no solo aparecen con forma de bola brillante indefinida, sino también son parte de una tecnología definida. Los americanos siempre han estado interesados en el legado técnico mágico de Alemania. No existe la menor duda de eso. De repente ocurrió lo imposible. La expedición, planificada los 6 meses anteriores, es rápidamente abortada después de 2 meses, dejando la costa antártica desde una retirada definitiva. Los hechos son reales, las evidencias ciertas y los fenómenos sensacionales de la película El Tercer Reich, Operación OVNI, primera parte, la base. A principios de 1947, una expedición anteriormente emprendida por el explorador americano Richard Byrd alcanzó las costas de la Antártida. Fue una expedición muy extraña. Al contrario de las 3 anteriores, esta fue completamente financiada por el ejército de los Estados Unidos. Operación Gran Salto era su nombre en clave. Bajo el mando del almirante Richard Byrd había un poderoso escuadrón militar, un portaaviones con decenas de aviones, en cubierta, un submarino, helicópteros y más de 5.000 personas. Estarán de acuerdo que se trata de un extraño equipo para una expedición científica. 2 de diciembre de 1946, antes de empezar la expedición, el almirante Byrd, en conferencia de prensa, dice: "Mi expedición es de naturaleza militar". No dio más detalles. A finales de enero de 1947 hubo un reconocimiento aéreo completo. Empezó a topografiarse la región antártica de Queen-Mouth Land. Todo salió como estaba previsto durante las primeras semanas. Decenas de miles de fotos fueron tomadas. Repentinamente ocurrió lo inexplicable. La expedición preparada para 6 meses concluyó después de solo 2 meses. Huyendo por la costa antártica, fue una huida realmente rápida. Perdieron un destructor, casi la mitad de sus aviones, decenas de marineros y oficiales. En la Comisión de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el almirante Byrd dijo lo siguiente: en el transcurso de otra guerra, América puede ser atacada por un enemigo que tenga la habilidad de volar de polo a polo a increíble velocidad. ¿Qué hizo huir a los americanos? 18 meses antes, en 1945, cuando empezó la expedición del almirante Byrd, 2 submarinos germanos llegaron al puerto argentino de Mar del Plata, recibidos por las autoridades. Esos no eran submarinos ordinarios, eran de los llamados convoy del Führer. Se trataba de una flota de asalto secreto, en cumplimiento de una misión. Los detalles han permanecido en secreto hasta ahora. La tripulación del submarino era reacia a cooperar, romper el secreto. De todos modos, los americanos aprendieron ciertas cosas. El comandante del submarino, U-530, habló de su participación en una operación cuyo nombre secreto era Valkyria II. La guerra terminó 2 semanas antes. El U-530 dejó el muelle bordeando las costas de la Antártida. A bordo del submarino había pasajeros con sus caras cubiertas con vendas, además de reliquias del Tercer Reich. El comandante de otro submarino, el U-977, Heinz Schaffer, testificó después que él seguía la misma ruta. Se descubrió que los submarinos frecuentemente siguieron la ruta antártica. Pero, ¿por qué iban allí? Antártida. En 1820 fue descubierta por 2 exploradores rusos, Ferenc Schmerzen y Lazarev. Desde entonces, este misterioso continente, más grande que Europa, continuó atrayendo exploradores como un imán. En cualquier caso, sus escarpadas costas heladas, de 10 metros de altura, hicieron el continente inexpugnable por muchos años. Durante casi un siglo, la Antártida permaneció inexplorada. Solo las líneas de costa fueron marcadas en los mapas.
Repentinamente, este distante y poco transitado continente helado despertó un extraño interés en los alemanes. Grandes fondos fueron destinados para el estudio antártico. Al final de los años 30 se organizaron 2 expediciones de investigación. Esto ocurrió justo antes de que la guerra diera comienzo. En enero de 1939, 2 aviones de despegue asistidos por catapulta, el Pasa y el Boreas, despegaron de la cubierta del Schwabenland. Empezaron a recorrer la tierra de la Reina Maud. En 3 semanas, los pilotos de la Luftwaffe, con banderas marcadas con esvásticas, incorporaron para el Tercer Reich un territorio del tamaño de Alemania. Fue llamado Nueva Suabia. En abril de 1939, el experimentado explorador polar, capitán Alfred Richter, escribió: «He completado la misión que me confió el teniente general Göring. Por primera vez, aviones germanos volaron sobre el continente de la Antártida. Cada 25 kilómetros arrojábamos banderines, cubriendo un área de unos 600.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 350.000 fueron fotografiados». Los aviones de Göring hicieron su trabajo. Esta inusual misión luego pasó a los lobos del mar del Führer, los submarinos comandados por el almirante Karl Donitz. En secreto, los submarinos alemanes pusieron rumbo al final de la Tierra, las costas heladas antárticas. Posteriormente, Karl Donitz pronunció esta extraña frase: «Mis submarinos han encontrado un auténtico paraíso en la Tierra». En 1943, en el clímax de la guerra con Rusia, el gran almirante Donitz pronunció otra no menos misteriosa frase: «La flota de submarinos germanos está orgullosamente en el otro extremo del mundo. Hemos hecho una inexpugnable ciudadela para nuestro Führer». En aquel entonces, las palabras del gran almirante de las flotas germanas fueron solo comprendidas por un círculo interno muy pequeño. Hoy solo podemos suponer lo que el gran almirante quiso decir. Recientemente se encontró un enorme lago subterráneo 1 kilómetro bajo el hielo, el lago Vostok. Su temperatura es de 18 grados centígrados. Sobre la superficie del agua hay cúpulas abovedadas que contienen aire caliente. Es posible que desde esos lagos cálidos fluya constantemente un río de agua caliente hacia el océano. Durante miles de años, esos ríos cálidos pueden haber formado bajo el hielo largos túneles subterráneos, perfectos para la construcción de bases secretas. Desde el borde del océano, cualquier submarino podría pasar fácilmente bajo el hielo costero hacia los túneles. Así fue construida una base inmune a tormentas y frío polar, totalmente oculta al exterior y fuera del alcance enemigo. Si los alemanes tenían que elegir un lugar para una base secreta, crear una zona secreta que desde el exterior pareciera totalmente inaccesible, las zonas polares, incluyendo Antártida, sería un área totalmente adecuada para este nivel de seguridad. De hecho, según los testimonios de los testigos y otros documentos, los nazis tenían planes para crear una base secreta en la Antártida. Su nombre secreto: Base 211. A principios de 1939, barcos regulares cubrían el trayecto entre Alemania y la Antártida en un buque de investigación especialmente equipado y modificado llamado Suabia. Equipamiento de construcción minera y otra maquinaria, incluidas vías de tren, camiones y gigantescas máquinas de construcción de túneles, fueron transportados a la tierra de la Reina Maud. Al mismo tiempo llegaron científicos, ingenieros y trabajadores altamente cualificados. ¿Por qué tenía Alemania necesidad de una base tan remota? Hay varias suposiciones. Algunos creen que Alemania buscaba controlar los mares del sur. Otros, que los alemanes fueron atraídos por los recursos naturales antárticos, como uranio, el cual es esencial para la creación de superarmas. Muchos suponen que en caso de ser derrotados en la guerra, la Antártida sería un refugio seguro para la élite del Tercer Reich. En 1942 comenzó el traslado de los futuros pobladores de Nueva Suabia, incluyendo científicos, ingenieros, miembros y representantes del partido nazi y del Estado alemán.
Ciertamente tecnologías industriales secretas fueron también transportadas desde Alemania. En la postguerra los americanos contrataban científicos alemanes para trabajar en Estados Unidos. Les sorprendió encontrar que miles de especialistas altamente cualificados del Tercer Reich habían desaparecido y no figuraban en las listas como fallecidos. Alrededor de 100 submarinos también desaparecieron. Nunca fueron encontrados. Está claro que la inteligencia americana obtuvo información concerniente al hecho de que parte del legado nazi, su potencia tecnológica en términos de investigadores y científicos, fueron evacuados de Alemania y naturalmente la zona polar antártida se convirtió en el centro de su atención. Están también los testimonios de los marinos alemanes que fueron recibidos por las autoridades argentinas. Parece que eso alarmó mucho a los estadounidenses. Al final de 1946, el famoso explorador polar y almirante de la Armada estadounidense Richard Byrd recibió la orden de destruir la base nazi en la Antártida. Pero las cosas fueron mal. La resistencia que recibió el escuadrón americano incluso hoy suscita muchas preguntas. El almirante Byrd no solo informó a Washington de aviones de combate con increíbles capacidades, también dijo que la expedición fue atacada por extraños platillos volantes. Emergieron del agua a gran velocidad causando graves daños a la expedición. El 26 de febrero de 1947 tuvo lugar una batalla, la cual fue descrita por un miembro de la expedición, un experimentado piloto llamado John Sievertson. Salió con mucha fuerza del agua volando verticalmente. Se deslizaba entre los mástiles de los barcos con tal velocidad que la corriente de aire arrastró y partió la antena de radio. No me dio tiempo ni a parpadear. 2 soldados del Casablanca fueron destruidos por algún tipo de misterioso rayo disparado desde la nariz del platillo volante. Luego este se sumergió en el agua próxima a los barcos. En ese momento yo estaba en la cubierta del Casablanca y lo vi como usted me está viendo a mí. No pude entenderlo. Aquel objeto era silencioso, como si flotara entre los barcos, como una bestia satánica escupiendo fuego mortífero. En ese momento vi al destructor Murdoch, el cual estaba a unos 120 pies. Estalló en llamas y se empezó a hundir. A pesar del riesgo, rescaté equipos y botes salvavidas que lancé inmediatamente desde el lugar del desastre hasta otros barcos. La pesadilla se alargó unos 20 minutos. Cuando los platillos otra vez se hundieron bajo el agua, evaluamos los daños. Fue terrorífico. ¿De dónde salieron esos platillos? ¿Podrían haber sido nazi-germanos? Parte 2. La Ahnenerbe. Después de la guerra fueron descubiertos archivos secretos nazis con intrigantes fotos y diseños. Probaban que los científicos alemanes se dedicaron en realidad al desarrollo de naves con forma de disco. En ese momento nada como eso existía. ¿Cómo pudieron los científicos alemanes dar semejante salto tecnológico? Sociedad Ahnenerbe, la organización más misteriosa del Tercer Reich. Incluso ahora los servicios secretos de las principales potencias buscan sus secretos. Pero, ¿por qué? Es sencillo. Es la única estructura histórica conocida ocupada al estudio del ocultismo y misticismo que pudo disponer de apoyo y fondos estatales. Ninguna organización en el mundo tuvo a su disposición tal volumen de información o tal influencia en el desarrollo de tecnologías ocultas como la Ahnenerbe. Los fundadores de la Ahnenerbe formaban parte de los más altos niveles del Tercer Reich. Los investigadores de conocimientos ocultos y fenómenos paranormales de la Ahnenerbe recibieron felicitaciones del SS Reichsführer Himmler, quien no solo actuó por propia iniciativa, sino también siguiendo instrucciones de Adolfo Hitler. Oficialmente la sociedad fue fundada en 1935 y estuvo destinada a explorar las raíces históricas de la nación germana. Ahnenerbe, traducido, significa legado de los ancestros. No obstante, la extensión de los intereses de la sociedad era más amplia que el estudio de la historia de los antiguos germanos. Los líderes del Tercer Reich la entendían como la extensión de un ejército que no necesitaba ganar futuras batallas. Por lo tanto, ellos adoptaron el conocido concepto de la superioridad cualitativa.
basados en que uno puede ganar una guerra con un número cuantitativamente reducido de fuerzas siempre que utilicen fuerzas de alta calidad. Para proveerse con una superioridad cualitativa, la Ahnenerbe contó con especialistas en lo oculto, no tradicionales, y conocimientos paranormales, con la finalidad de alcanzar un progreso en un área donde sus oponentes no podrían competir. La ideología nazi estaba basada en la teoría de que en el pasado fue una de las civilizaciones más poderosas de la Tierra, con acceso a los secretos del universo. En alguna parte, encriptado y diseminado, este elevado conocimiento fue preservado. Específicamente ellos estaban comprometidos con el despertar del superhombre en Alemania. Como descendientes que eran de los antiguos arios, estaban muy interesados en Atlántida. Sus científicos lo veían como el hogar nativo de la raza aria. Por lo tanto, Alemania era el legítimo heredero de los conocimientos tecnológicos atlantes. La leyenda dice que había barcos gigantes y naves voladoras conducidas con una fuerza desconocida. Buscar los conocimientos ocultos, entender la historia de la civilización. Ellos suponían que la cuna de la civilización era de origen germano y que todas las palabras tenían raíces alemanas. La búsqueda de la Ahnenerbe empezó justo antes del comienzo de la guerra. No hay dudas de que los miembros de la Ahnenerbe tenían un extraordinario mapa descubierto por los historiadores en 1929. El mapa fue hecho a comienzos del siglo XVI por el famoso almirante turco Piri Reis. El sorprendente hecho son los detalles que muestra el mapa, reflejando las costas antárticas reales. Eso fue 300 años antes del descubrimiento oficial del continente. En los apuntes del mapa, el almirante escribió que se basó en numerosas fuentes, algunas al menos 3000 años de antigüedad. Pero lo más misterioso era la línea de costa de Antártida, la cual es mostrada sin su capa de hielo. El mapa resulta increíble, incluso hoy. Esta es la opinión de un especialista de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. La línea de costa representada en este mapa fue dibujada antes de que el hielo la cubriera. El espesor del hielo en esta zona está entre 1 y 1.5 kilómetros. No tenemos ni idea de cómo pudieron obtener estos datos en 1513. Los expertos internacionales examinaron en profundidad el mapa de Piri Reis, concluyendo que era más preciso que los mapas del siglo XX. Los análisis sismológicos confirmaron el hecho, el cual no ha sido conocido hasta recientemente, de que algunas montañas antes consideradas como un solo bloque son en realidad islas separadas, como figuran en el antiguo mapa. Hace 70 años nadie podía imaginar el impacto del mapa de Piri Reis en los fundadores de la teoría de la raza aria. Eso trajo esperanza en la búsqueda de la herencia tecnomágica de la Atlántida. Una hipótesis establece que la Antártida es la anterior Atlántida, sepultada por el hielo como resultado de los desplazamientos polares. Una vez que ellos supieron que ese mapa existía, realizaron descubrimientos secretos que podrían haber sido registrados en cualquier lugar. Pero, ¿dónde? Las expediciones secretas de la Ahnenerbe empezaron a descubrir antiguas reliquias y manuscritos alrededor del mundo, desde el Tíbet hasta Sudamérica. Notablemente ellos hicieron con archivos de los caballeros templarios, los cuales contienen detalles de que ellos visitaron América mucho antes que Colón. Aparentemente los templarios se apropiaron de manuscritos secretos similares al mapa de Piri Reis. Ello indica que ellos conocían algo importante sobre la Antártida. En los territorios ocupados, las unidades de comando especiales de las SS buscaron en bibliotecas y archivos. Los libros de las facultades de teología y de varias sociedades secretas fueron confiscados tan pronto como fueron encontrados. La Ahnenerbe coleccionó una enorme biblioteca. De acuerdo al bibliotecario de una de las bibliotecas de Postomsky, en marzo de 1945, él observó a las tropas soviéticas aproximándose a territorio alemán. La Ahnenerbe fue evacuando la biblioteca, desalojando 140.000 volúmenes. El catálogo de ejemplares tuvo que ser muy interesante. Es posible que la Ahnenerbe descubriera algo increíble sobre la Antártida. Ellos estudiaron este continente
uno de los principales objetivos de los líderes nazis. En realidad, las SS adquirieron después unos conocimientos muy detallados. La copa del Grial, junto con la lanza sagrada, les abrieron el camino para dominar el mundo. Hitler pensó en estos legendarios objetos antes de la Primera Guerra Mundial. La lanza del destino estaba a salvo en el Museo de Viena. Hitler se hizo con la lanza en 1938, después de que Alemania se anexionara Austria. Con el fin de dominar el mundo, él buscó el Santo Grial para complementar la legendaria lanza, símbolo del principio activo masculino y del conocimiento científico mundial, con la copa, símbolo del principio activo femenino y de sabiduría. Esta es una idea básica que preocupó a la élite del Tercer Reich: fusionar los últimos avances científicos con la antigua sabiduría, incluso careciendo de explicaciones racionales. Esto podría haber generado una atractiva y productiva idea. Para la investigación científica, la Ahnenerbe contrató un personal de élite, principalmente a los científicos más famosos, y cientos de trabajadores de más de 50 disciplinas universitarias. La Ahnenerbe se ocupó del estudio de matemáticas, astronomía, genética, medicina y el desarrollo secreto de armas no convencionales, además de métodos psicológicos y psicotrópicos de influencia de masas. Exploraron la ciencia oculta, prácticas religiosas y místicas, personas con habilidades paranormales. La Ahnenerbe estaba seriamente comprometida con esa investigación. La prueba de eso son las prácticas de la dirección de la Ahnenerbe, la cual incluía a Himmler. Antes de que la guerra empezara en 1939, los estudios se ocupaban de lo concerniente a las habilidades paranormales de los trabajadores de la Ahnenerbe. Los resultados eran grabados en ficheros personales. Cuando la guerra empezó, los oficiales que tenían esas habilidades paranormales, junto con los demás que mostraban capacidades psíquicas, eran introducidos en un departamento normal de la Ahnenerbe. Por desgracia, no hay registros de los trabajos realizados en ese departamento, o lo que es más importante, qué resultados obtenidos. Uno de los principales objetivos perseguidos por los expertos de la Ahnenerbe fue usar las habilidades paranormales para contactar con desconocidos seres o extranjeros, como ellos los llamaban. El objetivo era obtener de los altamente desarrollados extraterrestres y las antiguas civilizaciones terrestres conocimientos tecnológicos superiores. Y de hecho, ocurrió. Parte 3. Platillos voladores. Diciembre de 1919. Los miembros de la sociedad secreta Thule, predecesores de la Ahnenerbe, se reunieron en las estribaciones de los Alpes, en una granja cercana a Berchtesgaden, donde Hitler tenía su residencia alpina. Entre lo más selecto estaban dos experimentados médiums, o contactados, como se dice hoy en día. Uno de ellos resguardado bajo el misterioso nombre de Sigrun. La otra medium es María Orschrik, de Zagreb. Ella entraba en estado de trance y contaba cosas extrañas de una civilización en la constelación de Tauro. Recibía increíble información técnica. Ese conocimiento no fue rechazado por nadie, al contrario, le resultó enormemente interesante. Estaba relacionado con la construcción de un vehículo volador inusual, el cual podría alterar el flujo del tiempo a su alrededor. Un paso hacia el sueño de la sociedad secreta, una máquina para introducirse en las entrañas de la historia, obteniendo el conocimiento de antiguas y elevadas civilizaciones. Aquí pueden ver un diseño de un avión con la firma del famoso científico e inventor alemán, Victor Schauberger. Este conocimiento canalizado pasó a los científicos para traducirlo a técnicas claras para los ingenieros. Para 1922 el primer modelo había sido construido. El artefacto tenía 3 discos paralelos. Cuando entraban en movimiento, los discos superior e inferior rotaban en direcciones opuestas, creando un campo magnético muy fuerte con efecto antigravitatorio. Si podemos confiar en las evidencias, este diseño no solo flotaba en el aire, sino que deformaba alrededor de él la estructura del tiempo. Se cree que este fue el prototipo de la futura tecnología mágica de los platillos voladores no basados en principios clásicos de vuelo. Estos superdiscos fueron desarrollados por una unidad especial tecnológica
de las SS, conectada con la Ahnenerbe. Dos importantes ideas ocuparon las mentes de los jefes veteranos de la Alemania nazi. La primera fue la creación del superhombre. La segunda fue un concepto muy importante, el dominio de las energías tecnomágicas. Esto no solo incluía la posibilidad de dominar energía nuclear, sino también, por supuesto, los artefactos voladores con forma de disco. Por ejemplo, creando un tipo de tecnología aérea totalmente nueva. La búsqueda de ideas fue en todas direcciones e implicó no solo médiums e ingenieros, sino también historiadores. Incluso antes de la guerra, las expediciones de la Ahnenerbe, que partían desde Alemania, regresaron con miles de antiguos textos en sánscrito, chino y otros pergaminos en lenguas orientales que ellos estudiaron minuciosamente. Werner von Braun, ingeniero pionero e inventor en las áreas de la aeronáutica y viajes espaciales, comentó lo siguiente: hemos aprendido mucho de nosotros mismos en esos documentos. Los resultados de las expediciones fueron comunicados a Hitler personalmente. Algunos de ellos inspiraron al líder del Tercer Reich, en tal grado que la idea de armas maravillosas y vuelos espaciales no le abandonaron hasta el final de la guerra. Los diseñadores hicieron todo lo posible, pero conocer los principios de rotación y realizar los superdiscos de antigravitación no fue suficiente. Necesitaban unas máquinas que no tenían. La tecnología todavía se encontraba desesperadamente atrasada para esas ideas tan avanzadas. En julio de 1934, Hitler y la élite de las sociedades secretas Thule y Brill invitaron al inventor Victor Schauberger a trabajar con ellos. Su legendaria máquina de implosión era capaz de producir luz, calor y movimiento mecánico con solo aire y agua. Ellos necesitaban algo de él que realizara una máquina para los discos voladores. Se alcanzó un acuerdo y después de 5 años, en 1939, un prototipo del disco Brill con máquinas de Schauberger se elevó en el aire. Aquí una rara fotografía que fue preservada mostrando una prueba de vuelo de un modelo camuflado de invierno. El progreso de la tecnología mágica de los discos ha sido extremadamente lenta con una falta de experiencias y especialistas de campo. Ellos se vieron forzados a tomar extraordinarias decisiones. Para desarrollar el superdisco se trajo el Sonderbohrer 13. Esta unidad especial de investigadores científicos de las SS se ocupó de temas muy delicados, como el estudio de objetos volantes no identificados. Incluso con los mejores científicos y los pilotos de pruebas, el proyecto se paralizó y nunca fue nuevamente reanudado. Todo quedó como alto secreto. Yo hablé con el profesor alemán Hermann Obert, homólogo de nuestro Siolovsky. Fue el profesor de Werner von Braun y le pregunté acerca de los platillos volantes. Él dijo: sí, oí hablar acerca de ellos y tengo constancia de esos trabajos, pero los supervisaba las SS y nosotros no teníamos acceso a lo que hacían realmente nuestros colegas. En Berlín estaban ocupados en ello. A finales de 1942 se elevó en el aire un disco volador brillantemente armado, llamado Brill 1 o Jaeger, con un diámetro de 11.5 metros. Se supone que antes del fin de la guerra se fabricaron 17 tipos de discos voladores, pero uno debería ser escéptico sobre tales anuncios. No creo que ellos tuvieran una flota completa de discos voladores, quizás sí algunos. Eso es todo. Los alemanes querían usarlos como naves espía. Si los miras de frente son casi invisibles. Los generales que participaron en la batalla de Kursk y 2 héroes de la Unión Soviética que conocí personalmente, un piloto y un comando de tanques, me hablaron de un enorme disco en el cielo durante la batalla de Kursk. ¿Qué era aquello? Ellos no lo sabían. Ninguno de los alemanes ni los rusos lo conocían. El platillo no fue hecho por nosotros, se lo aseguro. Es verdad, conozco muy bien la historia de la aviación rusa. A partir de los dibujos y fotos de este disco, el platillo fue identificado como el Hanebu. Los datos del disco parecen ciencia ficción. De acuerdo con las descripciones, ellos usaron una fuente de energía alternativa, la llamada conversor de Hans Kohler, la cual no requiere combustible fósil. Incluso fue proyectado un Hanebu 3 para volar en el espacio. ¿Difícil de creer?
¿quién puede saberlo? Esta es la foto trofeo. El extraño traje del piloto sugiere que los vuelos fueron programados para tener lugar, si no en el espacio, sí al menos en la estratosfera. En los archivos incautados se descubrió otro misterioso documento. Se trata del proyecto original para una enorme nave de 139 metros, con forma de cigarro, llamado Andrómeda, con hangares para 5 discos voladores del tipo Hanebu 2 y Brill. ¿El propósito de esta nave? Algunos piensan que estaba diseñada para vuelos espaciales de larga duración. Hay otra sencilla explicación. Ese era un proyecto para un contenedor subterráneo de agua, el cual podría ser usado para transportar mercancía, equipamiento, tecnología para las bases secretas del Tercer Reich, incluyendo la Antártida. Según la inteligencia americana, al final de la guerra los alemanes tenían 9 proyectos de investigación, desarrollo y pruebas de discos voladores. Las investigaciones revelaron que 8 de estas fábricas preparadas con científicos y figuras claves fueron exitosamente evacuadas desde Alemania. La 9ª fue destruida. El coronel de la Fuerza Aérea, Lieutenant Wendell Stevens, recuerda: nosotros teníamos información clasificada de que algunos de esos centros de investigación fueron transportados a un lugar llamado Nueva Suabia. Al menos un disco de esa investigación fue transportado a ese lugar. Otros fueron al Amazonas y un tercero a la costa norte de Noruega. Ellos fueron evacuados a instalaciones subterráneas secretas. Pero el Tercer Reich no tuvo suficiente tiempo para implementar este grandioso plan. Los discos voladores, reportados en 1947 en la Antártida, probablemente no eran los mismos discos. Quizás esos eran discos alemanes volando según los principios clásicos, aquellos que ya habían sido desarrollados por el Tercer Reich, quizás como complemento seguro a sus otros proyectos de tecnología tecnomágica. Unos pocos de estos prototipos ya habían sido fabricados. Algunos se probaron muy bien. Se trataba de un salto tecnológico gigante y los enemigos de Alemania estaban muy lejos de ello. Sin embargo, estaban lejos de ese tipo de discos voladores que los líderes tenían en mente. Aquellos prototipos creados por los alemanes podían no solo volar en el aire, sino incluso quizás volar sobre superficies sólidas o líquidas, lo mismo que tenemos ahora volando sobre un colchón de aire como un aerodeslizador. La razón de ello es que todos ellos eran objetos tipo ventilador. Tenían una ventaja sobre el aerodeslizador convencional. Esos platillos no tenían una caída en barrena, por lo que eran muy fáciles de conducir. Pero no estaban diseñados para altas velocidades ni para unos materiales baratos. Uno de los prototipos más avanzados, el disco volador llamado Bellonzo, fue probado por primera y última vez el 14 de febrero de 1945, cerca de Praga. La potencia de elevación era producida por el diseño silencioso y sin llama de Victor Schauberger. Los informes dicen que un disco no piloteado alcanzó una altura de 15 kilómetros en 3 minutos con una velocidad horizontal de 2.200 kilómetros por hora. El disco volador demostró que podía permanecer suspendido en el aire y volar hacia adelante y hacia atrás sin tener que girar. ¿Éxito? Totalmente. Pero la guerra estaba ahora en territorio alemán. No esperando la ocupación de territorio alemán, los nazis destruyeron los prototipos no convencionales que no pudieron evacuar. El único ejemplar del disco Bellonzo fue también destruido. El desarrollador de la tecnología más importante, Victor Schauberger, más tarde declaró: el modelo fue probado en febrero de 1945. Fue construido en colaboración con expertos de todo el mundo en motores de combustión, en el campo de concentración de Mauthausen. Luego ellos regresaron al campo. Para ellos ese fue el fin. Fue Keitel quien voló la nave experimental. Por tanto, estos bellos dibujos representando discos sobre la base antártica es la imaginación de un artista. Otras fotos y dibujos son sospechosos. Fueron hechos para probar partes del disco experimental con ciertos parámetros, o eran parte de presentaciones iniciales a las autoridades. Es importante dar credibilidad a los ingenieros y científicos alemanes que lograron enormes éxitos. El salto del Tercer Reich en ciencia y tecnología
no fue accidental. Una combinación de investigación científica con un análisis de la antigua sabiduría consiguieron increíbles resultados. Sea como fuera, la derrota que los nazis sufrieron no fue accidental. La Copa del Graal no es tan solo un símbolo de antigua sabiduría, sino también un código de moral que viene de siglos. Podríamos suponer que los nazis rechazaron deliberadamente ese código. Этот опыт нацисты сознательно отвергли. Muchos rumores y leyendas se refieren a los discos voladores del Tercer Reich. Además de esas historias, hay algunos relatos de discos alemanes volando sobre las aguas de la Antártida en 1947. Considerando los platillos que salían del agua, reportados en las décadas de los 40 y actualmente, los avistamientos registrados de objetos voladores no identificados emergiendo de mares, océanos, lagos, etc. Estoy seguro que en 1947 los alemanes no podrían tener semejante tecnología, ni cualquier otro país del mundo. Pero si los alemanes no atacaron la expedición norteamericana de 1947, ¿quién lo hizo? Parte 4. El portal antártico. Emergiendo del agua, platillos brillantes, esferas, objetos con forma de cigarro, en el polo o en los alrededores, no son cosas inusuales. Los países nórdicos, América Central y del Sur, Australia, Sudáfrica, por todas partes son observados objetos voladores no identificados. Informes de ellos son regularmente recibidos por el Servicio de Inteligencia Naval de la Unión Soviética. Como comandante de la inteligencia de la Marina, recibía con regularidad informes sobre tales objetos divisados por testigos. Sería erróneo pensar que los ovnis eran tan solo observados en el norte. Fueron también vistos a lo largo del Atlántico, incluso en el sur, cerca de la Antártida. Un caso en particular con el que estoy familiarizado ocurrió cuando estaban explorando la zona de las islas de Georgia del Sur. Surgieron debajo de las aguas unos pescadores, vieron un objeto, tomaron unas imágenes como esta mostrada aquí en estos fotogramas. A pesar del fuerte viento, el objeto permaneció parado durante un largo tiempo. Claramente, no se trata de una nube ni de un globo. Sobre las islas de Georgia del Sur pueden verse objetos muy extraños. Aquí tenemos la prueba de un caso. Este disco enorme sobre la isla y que fue visible durante mucho tiempo a plena luz del día, justo antes y después de la puesta del sol, durante 1 hora y media o 2 horas. Este objeto tenía una forma circular simétrica y dentro tenía un triángulo isósceles visible. Por la noche este triángulo no solo brilló, sino que unas luces fueron observadas en 2 esquinas del triángulo, como si el objeto tuviera alguna máquina funcionando. En cualquier caso, el objeto permaneció en el mismo lugar todo el tiempo. Este objeto fue observado en 1979. 3 años antes, en 1976, investigadores japoneses, usando equipos de última tecnología, detectaron 19 objetos redondos, los cuales descendían del espacio y se zambulleron en la Antártida, desapareciendo de las pantallas de radar. ¿Quiénes eran y hacia dónde iban? Ahora tenemos las respuestas a tales preguntas. Al final de los años 80, se produjo un revuelo científico por el astrofísico americano Kip Thorne y su compañero de investigación. Habían fundamentado la posibilidad de un viaje en el espacio y en el tiempo de movimiento cercano e instantáneo. Ellos pusieron en marcha la idea de los agujeros de gusano y agujeros negros, todos extremadamente misteriosos. Según eso, los agujeros negros están situados a una distancia próxima de nuestro planeta y toman la forma de esos agujeros de gusano. Esos agujeros de gusano pueden ser usados para viajes intergalácticos
e interestelares. Otros científicos sugieren que su trabajo, el de Kip Thorne, tiene significativas aplicaciones prácticas, concretamente en la construcción de máquinas de viaje temporal, asegurando viajes intergalácticos. Kip Thorne llegó a la conclusión de que el que está cercano a la Tierra es una entrada a un agujero de gusano que conduce a la estrella Vega. Al mismo tiempo, sin lugar a dudas, los americanos ya conocían bien la forma en la cual tenían lugar las apariciones y desapariciones de los ovnis en la atmósfera de nuestro planeta. En 1992 comenzó en Alaska la construcción de una poderosa y compleja antena radioeléctrica llamada HAARP. Oficialmente era para estudiar la ionosfera y el desarrollo del sistema de defensa de misiles. Clandestinamente era para el desarrollo de nuevos tipos de armas geofísicas, psicotrónicas y climatológicas. Básicamente es un canon de rayos masivos, una especie de microondas global, pero hay más cosas. Hoy podemos estar seguros que el principal objetivo de esta instalación es la entrada al agujero de gusano. Esto implica que los americanos llegaron a la conclusión de que en esa región polar está localizada la entrada a dicho agujero. Las ondas de la estación de radio permiten determinar la configuración del agujero de gusano, luego trazar el retorno y encontrar dónde están la entrada y la salida. En 1998 el complejo de Alaska fue activado. Un transmisor idéntico fue construido en Noruega. En medio hay un tercero, más potente, en Groenlandia. A principios de los 90, los avances tecnológicos hicieron posible enfocar solo a un lugar, al portal de Alaska, observando el movimiento de ovnis en nuestro planeta. No hace falta instalar instalaciones de rastreo a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos u otros territorios. El control de un solo portal es suficiente. En cualquier caso, la Tierra tiene dos polos. ¿Cuál es la función de cada uno según esta teoría? Bien, por ejemplo, ellos usan ambos para entrar y salir a través de Alaska, o usan el portal para entrar y salir por la Antártida y viceversa. A través de la Antártida los ovnis emergen dentro de la atmósfera de nuestro planeta, y a través de Alaska, el portal norte, ellos abandonan el planeta. Los efectos de la teoría del túnel no contradicen el hecho de que el polo norte de nuestro planeta sea la entrada y el polo sur de la Tierra la salida, que conecta nuestro planeta con otros planetas y estrellas a un nivel de energía e información. Es posible que las propiedades de nuestros polos sean utilizadas por objetos volantes no identificados para comunicar con otras partes del universo. En cualquier caso, esto debería ser estudiado en serio. Por todo esto, nos sorprende recordar el hecho bien conocido de que la mayor parte del personal de las estaciones americanas en Antártida pertenezcan a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Militares, técnicos, inteligencia electrónica y empleados de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Esas categorías representan el personal de investigación más importante de las estaciones americanas antárticas. Quizás los científicos del Tercer Reich también captaron que el Ártico y la Antártida no eran solo los polos de la Tierra. Quizás tampoco sea una coincidencia en la Alemania nazi la teoría de la Tierra hueca, en la que los polos son puertas a las estrellas, fuera tan popular. Quizás del núcleo de esta idea estrafalaria surgió una vaga comprensión, algo relacionado con los recientemente descubiertos agujeros de gusano. Atendiendo a la posibilidad de viajar en el tiempo y el espacio, esto puede ser por lo que la Antártida trajo a los alemanes a sus costas. El sexto continente continúa escondiendo sus secretos. Surgen nuevas preguntas y a lo largo de los años esta lista no ha disminuido. ¿Qué fue de las investigaciones que construyeron platillos volantes? ¿Las dejaron después de la guerra o continuaron en lugares secretos alrededor del globo? Es acertado
intentado atribuir todos los avistamientos de ovnis a los avanzados proyectos secretos? Los ovnis son observados hace mucho tiempo, incluso durante el tiempo de Alejandro de Macedonia. ¿Qué tipo de objetos surgían de las aguas para atacar la expedición del almirante Byrd? ¿Con qué grandes seres desconocidos los alemanes se esforzaron apasionadamente en cooperar? ¿De qué se trata? ¿Mito? ¿O seres reales que por miles de años han conducido sus invisibles actividades en nuestro planeta Tierra?